Se encuentra con nosotros el señor ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Sé que tiene una agenda apretada, pero gracias, como siempre, por atender esta comunicación. Don José, buenos días. Muchísimas gracias a RCR por recibirme acá en su canal y a tus órdenes. La presidenta habló de la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal hacia el año 2030. ¿Cómo va a funcionar, ministro? A ver, la minería ilegal es una actividad ilícita que tiene que ser reprimida a nivel nacional porque genera una serie de distorsiones, impactos ambientales, impactos a la seguridad ciudadana, impactos a las economías regionales y locales y por supuesto también un impacto global en la macroeconomía. Cuando ves esa diferencia, esa brecha entre lo que se produce y lo que se exporta, dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Producimos formalmente, según el Ministerio de Energía y Minas, producimos 100 y exportamos 170, entonces esa diferencia es una diferencia en la que estamos perdiendo como país. Entonces sí, hay una estrategia de interdicción. Ahora, la estrategia de interdicción de la minería ilegal tiene que hacerse con mucha responsabilidad, como lo estamos haciendo en Patás. Es decir, no se trata solamente de interdictar bocaminas, destruir maquinaria, arrestar a personas que se resisten o que muestran conductas agresivas, sino también hay que reconstruir el territorio. Los territorios afectados por la minería ilegal generalmente están desarticulados, están amenazados. Hay que construir mesas de diálogo, reunir a la población, a sus frentes de defensa, a sus rondas, a sus organizaciones de la sociedad civil, a sus autoridades, para poder repensar el territorio. No solamente se trata de recuperarlo, hay que reconstruirlo y relanzarlo hacia un futuro de paz y desarrollo. Esa es la estrategia que funciona, la estrategia donde va la interdicción por un lado, pero aparejado va las mesas, las inversiones públicas y privadas para reconstruir y recuperar los territorios de manera sostenible. Con principio de autoridad. Con principio de autoridad, siempre con principio de autoridad. Este es un país unitario, las leyes en el Perú rigen para todos los peruanos y peruanas. Es un país unitario y la ley se tiene que respetar y cumplir. ¿Las leyes son perfectibles, don José? Sí, por supuesto. Pero mientras tenemos las que tenemos, se tienen que respetar. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Ese es un primer tema, que naturalmente la población lo coloca como un punto de agenda principal. El otro tema, la masificación del gas. La masificación del gas. Este ha sido un anhelo no solamente de la región Cusco, que es de donde se extrae el recurso natural, con quien tenemos un proyecto muy particular para la masificación del gas en esa región tan importante, sino también hay otras 6 regiones que en conjunto son el famoso proyecto de las 7 regiones, que hemos logrado impulsar de una manera decisiva, don José. A ver, la empresa Cálida, que es la empresa distribuidora de gas natural en Lima, presentó ya hace algunos años una propuesta para llevar este gas a 7 regiones en el centro-sur del Perú, incluyendo Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Ucayali, Ayacucho. Entonces, esto que estaba ahí, digamos, sin prestarle mayor atención, este gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomó el tema en serio, este ministerio tomó el tema en serio y el Ministerio de Economía y Finanzas también, y hemos logrado cerrar hace pocos días finalmente lo que sería la adenda con la empresa Cálida para que podamos activar muy pronto, ya suscribirlo y activar las obras concretas para llevar gas natural a más de 300,000 familias en estas 7 regiones. Esto ya es un hecho. Estamos cerrando algunos temas administrativos, como por ejemplo las garantías financieras que tiene que presentar Cálida para las obras que sumarán 550 millones de dólares en su totalidad. Entonces, y algunos detalles más. Y estamos listos ya para la suscripción. Eso es una gran noticia. ¿Qué regiones se van a beneficiar y en qué plazo más o menos se va a establecer todo este programa? Este programa nos debe llevar toda esta programación de obras con plantas regasificadoras, con subestaciones de distribución de gas, con más de casi 4,000 kilómetros de ductos para la distribución del gas. La implementación nos debe llevar unos 5 años en total o un poco más.
Todo debe estar concluido para el año 2032. Sí, para el año 2032 todas estas obras deben estar concluidas y el gas ya debe estar en más de 300.000 hogares. Estás hablando de casi 1,5 millones de personas. Y las obras empiezan inmediatamente, se suscriba la adenda con la empresa Calidad. ¿Podemos hablar de la revolución del gas en el Perú? ¿Perdón? ¿Podemos hablar de la revolución del gas? Sí, podemos hablar de la revolución del gas en el Perú, no solamente por lo que Camisea está aportando, que es realmente transformador y que le ha dado al Perú una nueva matriz energética, alejándonos del sobrecosto del petróleo caro, etcétera. Realmente fue un hallazgo extraordinario que supimos poner en valor. Tenemos ahora el lote 58 con CNPC, la enorme petrolera de China. Tenemos el tren gasífero del sur, donde están los depósitos de Candamo, que los estamos evaluando su puesta en valor. Y ahora también, don José, tenemos el gran descubrimiento a nivel de recursos inferidos en la costa norte del Perú, con Anadarko, Chevron, que podrían aportar miles de millones de barriles de gas, de petróleo y gas, haciendo que la balanza comercial de hidrocarburos de Perú pase de un franco déficit a un franco positivo. ¿Tenemos los reservas suficientes? Aparentemente, por lo que los recursos inferidos han dado, tendríamos reservas de cerca de 3.000 millones de barriles de petróleo en el zócalo marino del norte del Perú y como 23 trillones de metros cúbicos de gas natural en la Amazonía Sur, imagínate. Eso significa de que el Perú pasaría a una balanza comercial superavitaria, ampliamente superavitaria, exportadores de petróleo, en los próximos años. Y esto me lleva para la siguiente pregunta, señor ministro. La petroquímica, que es un anhelo para el sur del país. Sí, efectivamente. ¿Es posible hacerla? Sí, efectivamente. Buena pregunta, don José. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, aparejado con la masificación del gas en las 7 regiones y con los ductos costeros de gas para todas el hub industrial de Arequipa, Moquegua y Tacna. También tenemos dentro de ese esquema el impulso de la petroquímica en el sur del Perú. Eso es algo que lo estamos observando. Necesitamos grandes jugadores internacionales en eso. Qatar, Arabia Saudita y otros países están manifestando interés en ese negocio. Queremos traer a socios de ese calibre, no solamente para la petroquímica, sino también para Petroperú, que necesita también la participación del sector privado dentro de su accionariado, como la ley lo permite y lo indica claramente. La petroquímica va a permitir que el Perú sea autosuficiente en una de las cosas más importantes para nuestro país, los fertilizantes. Un país agroexportador, un país con una matriz agrícola en crecimiento gracias a los reservorios y a las represas y que se están construyendo a lo largo y ancho del Perú. Necesitamos fertilizantes y no podemos estar dependiendo de los precios internacionales tan volátiles que nos llevan a fertilizantes hoy en día muy caros. Podemos producirlos a partir del gas natural metano, podemos producir nuestra propia urea y otros fertilizantes para impulsar la agricultura nacional con menores costos, a costos competitivos. ¿Eso qué significa, señor ministro? ¿Que la petroquímica será realidad en el sur del país? Sí, estoy seguro que sí, y vamos a iniciar este proyecto de la petroquímica debe iniciar durante este gobierno de la presidenta Dina Boluarte hasta el 28 de julio de 2026. Deberemos tener ya noticias concretas con respecto al desarrollo de la petroquímica nacional. El otro tema, señor ministro, la presidenta ha dicho que hay que fortalecer Petroperú. Así es. Ha dicho que Petroperú es la primera y única empresa de Estado en el subsector hidrocarburo cuyo objetivo estratégico es abastecer al mercado nacional de manera directa. ¿Qué significa? Eso significa, el gobierno lo que ha decidido es el Ministerio de Economía y Finanzas está evaluando la reprogramación de las responsabilidades financieras de Petroperú, una reprogramación del calendario de pagos de su deuda, de su abultada deuda.
es una reprogramación de pagos. Eso no significa inyectar nuevo capital fresco en Petroperú. El capital fresco que ingrese a Petroperú no va a ser del sector privado, del sector público, sino va a ser del sector privado. El capital fresco que en el presente y en el futuro llegue a Petroperú va a ser del capital privado, no del capital público. Lo que nosotros podemos hacer es reconsiderar un calendario de pagos para bajar la presión en el corto plazo y distribuirla. Esa es una pregunta, ese es un detalle que lo maneja con mayor precisión el Ministerio de Economía y Finanzas, pero creo que es una recalendarización de alrededor de $2.000 millones sobre una deuda total de 5.000. ¿Esto a través de bonos? Ese detalle técnico no lo tengo en este momento disponible, pero es una reprogramación en el calendario de pagos, ¿no? En el calendario de pagos, eso sí. Ahora, ¿cuál es lo más importante para responder a su pregunta? La reorganización o la reestructuración administrativa de Petroperú tiene dos grandes brazos de acción. Uno es el cumplimiento esmerado del decreto de urgencia 013-2024, que regula los pasos concretos para la reorganización administrativa de Petroperú. El más importante desde mi punto de vista es la contratación de una consultora internacional, de una empresa internacional evidentemente con experiencia y calidad. Ya tenemos una lista corta de 4 o 5 empresas para eso, que puedan implementar una plataforma de gestión llamado Chief Transformation Officer, CTO, que son el equipo profesional que va a encargarse de esta reestructuración en todo orden de cosas, financiera, comercial, laboral, administrativa. Eso es importante para la modernización de la empresa. No nos olvidemos que es una empresa que viene del año 1968, es decir, digamos, como cualquier empresa, y las privadas lo hacen permanentemente, cambian sus staffs, cambian personal, CEOs, etcétera, para siempre estar modernizándose a la altura de las circunstancias. Ahora, el otro brazo para el repotenciamiento de Petroperú es el privado. Petroperú por ley puede privatizar un cierto porcentaje de sus acciones y Petroperú está muy bien dispuesto a recibir ofertas del sector privado para poder, digamos, compartir parte del accionariado. ¿Ya hay ofertas de privados? Sí, hay algunas empresas importantes que podrían estar interesadas en eso. Estamos conversando con empresas de Arabia Saudita, de Qatar y otras empresas de petroleras de países importantes del mundo que están mirando con interés a Petroperú. ¿Por qué? Porque en el corto plazo una empresa vale su flujo de caja, pero en el mediano y largo plazo una empresa vale por sus capacidades instaladas y Petroperú por sus activos. Y en el caso de Petroperú es un negocio integrado, tiene campos petroleros, tiene un oleoducto norperuano, tiene un embarque y desembarque en Bayóvar, tiene una refinería de Talara que está modernizada y que está trabajando bien, tiene Iquitos, tiene el Conchán, tiene muchas cosas. ¿Cómo mejoramos la producción? Que es un lado que siempre se observa. Y claro, tenemos, en este momento Petroperú importa crudo y lo procesa. Ahora hay 2 líneas de desarrollo, 3 líneas de desarrollo inmediatas. Es una muy buena pregunta. Una tiene que ver con la reactivación de los lotes peruanos en la selva norperuana. En la selva del norte del Perú. Sí, eso sí, en la Amazonía peruana del norte. Eso es importante. Pero también se está presentando, estamos cerrando un acuerdo entre Petroperú y Petroecuador. Petroecuador tiene campos en desarrollo al sur del Ecuador que se alejan mucho de su oleoducto que está en Esmeralda, en la frontera casi con Colombia, muy al norte. Entonces, el petróleo ecuatoriano, que podría ser 200.000 barriles o más al día, encuentran su salida natural en el oleoducto norperuano. Y estamos hablando, Petroperú está en diálogo, están firmando un memorándum of understanding en estos días con Petroecuador. Ahí es la primicia que nos traen, ¿no? Pero por supuesto, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa de que el Perú puede adquirir crudo ecuatoriano directamente, sin intermediarios, cosa que encarece mucho.
también puede vender asfaltos, puede vender gasolinas y puede vender diésel peruano a Petroecuador, que lo necesita. Y lo más importante, estamos discutiendo la posibilidad de tender un ducto entre los campos petroleros del sur ecuatoriano y el oleoducto norperuano, que sería un ducto de 60 o 70 kilómetros, que permitiría que el Ecuador empiece a sacar su crudo por el oleoducto peruano, hacia Bayóvar o hacia Talara o hacia los dos. Eso es importantísimo. Y por último, tenemos el tema del descubrimiento de las de recursos, todavía son recursos inferidos, pero ya tenemos que Anadarko en los lotes Z61, Z62 y Z63 del litoral peruano frente a Lambayeque y La Libertad ha recibido un espaldarazo tremendo cuando Chevron, la tercera empresa petrolera del mundo, le dice, mira, te compro el 35% y entro en este proyecto en Perú. Esa es una señal gigante de que lo que tenemos ahí es una reserva de petróleo y gas en el Zócalo continental, petróleo liviano, que podría realmente cambiar la historia de la balanza comercial de hidrocarburos en el Perú. Dos preguntas finales, ministro. El tema de los proyectos mineros. ¿Cómo caminan los proyectos mineros actualmente? Los proyectos, bueno, este año vamos a, aparentemente, por cómo van las cosas, vamos a batir un récord de inversiones mineras, tanto en exploración como en desarrollo. Probablemente lleguemos a una cifra cercana a los 6.000 millones de dólares, lo cual ya es esperanzador. Cualquier cosa por encima de 5.000 millones de dólares empieza a mover la aguja de la producción real de minerales en el Perú. Esa es una gran noticia. Y el otro tema es la pequeña minería y minería artesanal, que está en reorganización, en reestructuración, en formalización, para poderla integrar a la matriz formal del oro y del cobre en el Perú. Estos proyectos que mueven la aguja que usted nos explica, señor ministro, entre ellos se encuentran ¿qué proyectos? Bueno, por ejemplo, también tenemos Safranal, también tenemos Pampa de Pongo. Esperamos que también en el norte del Perú active Yanacocha Sulfuros con los precios internacionales del cobre. Ahora eso se hace mucho más posible. Tenemos Michiquillay en avance, Galeno que ha despertado. Tenemos La Granja que en el PIDAC de marzo de este año realmente tienen un proyecto extraordinario, movilizando relaves a la costa peruana, desalinizando agua de mar. Esos proyectos también están en movimiento. Se lo preguntaba porque la última vez que conversamos acá en estudios usted me explicaba que Tía María podría entrar en fase de construcción. Yo pienso que sí, que es un proyecto maduro y que debería entrar en fase de construcción metal mecánica este año. Pienso claramente de que eso es una posibilidad, son cerca de 2.000 millones de dólares, son como 120.000 o 150.000 toneladas métricas finas de cobre al año. Eso tiene que comenzar, no hay más que esperar. La población necesita trabajo, necesita empleo, necesita empresa, necesita su represa de Tambo Bajo con 50 millones de metros cúbicos de agua para ellos, porque este proyecto Tía María desaliniza agua de mar. No hay que oponerse al desarrollo. El Perú tiene que crecer. ¿Cuál es el verdadero problema de fondo? Tenemos que poner en valor nuestros recursos naturales y nuestro talento humano. El Perú hace eso y no va a tener ningún problema porque tenemos los recursos y el talento. Hay que ponerlo en valor en paz, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial articulados y trabajando juntos por el bienestar de todos los peruanos. Eso es lo que hay que hacer. Yo revisaba mis archivos en la primera entrevista que usted me concedió, ya como ministro de Estado, me decía que otro de los proyectos, otra de las perspectivas que se trazaba era la electrificación rural trifásica. Así es. ¿Cómo caminamos en eso? Muy bien, estamos articulando con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos un proyecto para llevar electrificación rural trifásica, es decir, electrificación productiva, es decir, electrificación que mueva motores para cadenas de frío, secadores, metal mecánica, aserraderos, etcétera, etcétera, servicios de distintos tipos a cuando menos 400 capitales distritales a nivel nacional. Es un proyecto de más o menos 320 millones de dólares. Ministro, yo le agradezco infinitamente la invitación de RCR de Comunicación Regional y seguramente vamos a seguir conversando con mayor amplitud de estos temas. Claro, gracias don José. Permítame 30 segundos. Quiero hacer un llamado cordial y fraterno a todas las regiones que están establecidas en red con RCR, para darles la confianza de que este gobierno está trabajando por un país unido, por un país con desarrollo en sus recursos naturales, en sus recursos humanos. Estamos trabajando, estamos pensando en ustedes y estamos llevando las mejores noticias siempre y con un ejecutivo
que está trabajando duro y parejo todos los días pensando en el Perú. Siempre es un gusto conversar con usted, señor ministro. Le agradezco. Gracias, don José Hernández, un saludo cordial.